La noche en que mi hermano me dijo que me fuera, lo dijo como quien le habla a un perro para que se baje del sofá. No estaba enojado, ni siquiera me miraba. Solo era un tono plano, como si la decisión hubiera sido tomada hacía mucho tiempo y él apenas se estuviera molestando en informarme. Eran las 11:30 de un martes de febrero. Afuera hacía -18 con la sensación térmica por el viento. Lo sé porque lo primero que hice al pisar el porche fue mirar el teléfono. Como cuando uno busca algo sólido instintivamente al sentir que el suelo desaparece bajo los pies. Tenía 2 bolsas. Una era una maleta de viaje decente que yo misma había preparado. La otra era una bolsa azul de Ikea que mi hermano había llenado caminando por el cuarto de invitados y barriendo cosas de los estantes con el antebrazo. Mi champú, una foto enmarcada de mi madre, la pequeña suculenta que había mantenido viva durante 3 años. Todo junto, como si no significara nada, porque para él no significaba nada. «Tienes hasta mañana por la mañana para resolver lo del almacenamiento», dijo desde la puerta. Llevaba un chaleco de lana. Su esposa estaba detrás, en la cocina, en ese silencio tenso de las personas que escuchan con atención extrema. No discutí. Hacía mucho tiempo que había aprendido que discutir con mi hermano era como intentar devolver algo sin recibo. Él escuchaba todo lo que decías y aún así te mandaba fuera con las manos vacías. Caminé hacia mi coche, tiré las 2 bolsas en el asiento trasero y me quedé sentada en la entrada 4 minutos, intentando entender qué hace una persona a las 11:30 de la noche en febrero en Canadá cuando no tiene dónde ir. Entonces recordé la propiedad. Mis padres habían muerto con 14 meses de diferencia. Mi padre de un derrame cerebral. Mi madre, de lo único que puedo describir como el agotamiento específico de sobrevivir a la persona con la que construiste toda tu vida. Habían dejado 2 cosas importantes. La primera, un condominio en Oakville en el que mi hermano, Marcus, se mudó 6 semanas después del funeral de nuestra madre. La segunda, una propiedad comercial en Hamilton, una pequeña unidad industrial de unos 4.000 pies cuadrados en una zona que antes había sido industrial y ahora estaba llena de lotes vacíos, y un almacén de colchones baratos. Marcus había sido muy claro con la división. Él era el mayor. Había gestionado las finanzas de nuestros padres en sus últimos años. El condominio tenía valor. La propiedad de Hamilton, me explicó con la condescendencia paciente de quien explica una multa de estacionamiento, era una carga, impuestos, mantenimiento, problemas en el techo. Me estaba haciendo un favor al quitarme eso de encima del patrimonio. Yo había firmado lo que me dijeron que firmara. Tenía 29 años, trabajaba como contadora en una pequeña constructora en Mississauga. No tenía abogado y no se me ocurrió necesitar uno. Confiaba en mi hermano como se confía en una escalera. No la cuestionas, simplemente subes. Durante 14 meses viví en el cuarto de invitados del condominio de Marcus, pagando lo que él llamaba contribución a los gastos del hogar, $800 al mes. Eran 200 menos que un estudio en la zona, pero con la condición implícita de estar disponible para ayudar con las compras, recoger a su hija del colegio y cualquier otra cosa que surgiera. Su esposa, Renata, lo llamaba tener una persona viviendo ahí cuando hablaba con sus amigas. No lo decía con mala intención. Y eso lo hacía peor. Había estado ahorrando. No lo suficientemente rápido, pero ahorrando. Tenía una cifra en mente, primero y último mes de alquiler para un apartamento de una habitación. Estaba a 3 meses de lograrlo. Entonces Marcus y Renata decidieron convertir el cuarto de invitados en oficina en casa, y me lo comunicaron cuando la decisión ya estaba tomada. Así terminé en mi Honda Civic 2019, conduciendo con el viento helado hacia una propiedad que nunca había visitado, porque era lo único que tenía a mi nombre con 4 paredes y un techo. Encontré la dirección en el aviso de impuestos de la propiedad, que había estado archivando. El edificio estaba en una calle lateral de Barton, entre un taller de escapes y un lote vacío con un cartel pintado a mano que anunciaba un futuro proyecto que claramente nunca llegó. La unidad parecía haber sido usada para manufactura ligera. Puerta de garaje, 2 accesos normales, revestimiento de aluminio ahora de un gris uniforme. Un candado en la entrada lateral que coincidía con la llave de mi llavero. Me quedé en el estacionamiento un rato con la calefacción encendida. El edificio parecía abandonado. Probablemente lo estaba. El candado se abrió. La puerta lateral estaba dura, hinchada por el frío y el abandono. Tuve que empujar con el hombro. Cuando cedió, salió un olor. No a podredumbre ni a moho, sino a aire sellado y algo debajo que no supe nombrar. Como el interior de un guante viejo.
Encontré el panel eléctrico y activé la corriente. Algunas luces fluorescentes parpadearon en la primera sección del edificio. Una no encendió. La primera parte estaba vacía, suelo de concreto, una mesa plegable, una estantería con cajas vacías. Pero el edificio seguía hacia atrás. Había una segunda sección separada por una pared de yeso pintada del mismo beige institucional. Y una puerta hueca, de las que compras en ferretería, con otro candado que coincidía con la segunda llave de mi llavero. La llave que siempre pensé que era un duplicado. No lo era. Me quedé allí, en ese frío, a las 12:40 de la madrugada, pensando en mi hermano diciéndome que tenía hasta el día siguiente para resolver mi situación. Pensando en Renata en silencio detrás de él. Pensando en $800 al mes durante 14 meses y 3 años de llevar a su hija al colegio. Luego abrí la puerta. Quiero contarte lo que vi cuando encendí la luz en esa segunda sección. Pero primero necesitas entender algo sobre lo que esperaba encontrar. Esperaba maquinaria vieja, palets, quizá inventario olvidado del negocio de mi padre. Había encontrado en los papeles tras su muerte referencias a una empresa numerada que nunca entendí del todo. Esperaba algo que tendría que pagarle a alguien para que se lo llevara. En cambio, vi coches. 7 automóviles alineados en 2 filas, cubiertos con fundas de algodón que habían adquirido un tono gris con el polvo. No eran lonas tiradas al azar, eran fundas hechas a medida, que seguían la forma de los vehículos. Alguien los había cuidado. Alguien los había guardado con intención. Fui al primero y levanté la funda. Era de un color burdeos oscuro, casi marrón bajo la luz fluorescente. No sabía qué era exactamente. Yo soy contadora, no experta en coches. Pero entendí que era antiguo, y que antiguo no significaba sin valor. Tenía una presencia distinta, una densidad que se percibía incluso antes de tocarlo. Quité la funda por completo. Era un Ford Mustang Fastback de 1967. Ahora lo sé. Esa noche no lo sabía. Descubrí los 7 coches. Me tomó 40 minutos. Cuando terminé estaba temblando. No solo por el frío. Era otra cosa. La sensación de estar de pie sobre un suelo que creías entender y descubrir que es completamente distinto. Mi padre había coleccionado coches en secreto. Una vida paralela a la que su familia conocía. Volví al Civic, puse la calefacción al máximo y empecé a llamar. La primera llamada fue a mi tío, el hermano menor de mi padre, que había trabajado en seguros toda su vida. Contestó medio dormido. Me disculpé por la hora y le conté lo que había encontrado. Hubo un silencio largo. Tu padre hablaba de esos coches, dijo. No sabía que los había conservado todos. ¿Sabías de esta propiedad? Otra pausa. Mencionó algo de almacenamiento hace años. No pregunté detalles. ¿Valen algo? El silencio fue distinto. Uno que no oculta ignorancia, sino información contenida. Deberías llamar a un tasador profesional antes que a nadie, dijo finalmente. Y hacerlo antes de hablar con tu hermano. Entendí lo que quería decir. Le agradecí y colgué. Luego me quedé en el estacionamiento hasta las 4 de la mañana buscando información en el teléfono y para cuando el cielo empezó a volverse gris, ya había dejado de temblar y empezado a pensar con claridad. Lo curioso de trabajar como contadora es que uno se vuelve muy cómoda con la distancia entre lo que algo parece valer y lo que realmente vale. Aprendes a mirar números sin emoción, a seguir una línea de cifras hasta donde realmente termina, no hasta donde alguien te dice que termina. Apliqué eso a los coches. Durante 3 días no le dije nada a Marcus. Fui a trabajar. Dormí en el edificio, en un colchón inflable que llevaba años en mi bolsa de viaje para acampar. Lo instalé en la parte delantera y me envolví con toda la ropa que tenía, diciéndome que era temporal. Esa semana me dije muchas cosas. Contacté a 3 tasadores. Los encontré en un foro de clubes de coches clásicos, y por recomendación de mi tío. Fui cuidadosa, vaga en los correos iniciales sobre lo que tenía exactamente. El primero llegó desde Burlington. Un hombre de unos 60 años. Caminó 20 minutos por la sección trasera sin decir nada. Luego se giró hacia mí con una expresión que no supe leer y preguntó si conocía la procedencia del Mustang Fastback. Dije que no. Sacó su teléfono. Me mostró un registro. Este es un Shelby GT500 documentado de 1967, dijo. Hay menos de 2000 conocidos. Mantuve el rostro neutral, como cuando una columna de números no da lo esperado y necesitas revisar todo antes de reaccionar. ¿Y los otros? Recorrió los 7. Un Camaro Z28 de 1969. Un Plymouth Cuda convertible de 1970,
pronunció convertible con énfasis. Un Chevrolet Bel Air de 1957 en lo que llamó condición sobreviviente. Dos más que desde entonces he aprendido que eran importantes. Y un Ford Maverick de 1971. Conductor bueno pero no pieza de colección. Cuando terminó, hizo cálculos en su teléfono y me mostró una cifra. La miré mucho tiempo. ¿Eso es conservador? Pregunté. Es conservador, respondió. Antes de llamar a cualquiera más, llamé a un abogado. Uno real. No el notario del patrimonio, sino un especialista en disputas de herencias y propiedades, encontrado a través del servicio de referencia del Lab Society of Ontario. Le envié los documentos, los papeles del patrimonio y el informe preliminar del tasador. Al día siguiente me llamó. La transferencia de la propiedad es válida, dijo. Pero quiero que mires algo. Me guió por una cláusula del acuerdo del patrimonio relacionada con los contenidos. Mi hermano había recibido el condominio. Yo, la propiedad. El acuerdo decía que el condominio incluía sus contenidos. La propiedad, bajo la misma estructura, incluía también sus contenidos. ¿Tu hermano sabía qué había dentro del edificio? Preguntó. No lo sé, dije. Piénsalo bien antes de responder. Lo hice. Pensé en la empresa numerada de mi padre. En los avisos de impuestos que siempre pasaban por Marcus antes de llegar a mí. En las 2 llaves del llavero que me dieron en la reunión del abogado, donde él estuvo presente sin mencionar nunca una segunda sección del edificio. Creo que sabía que había algo, dije. Pero no creo que supiera qué era. Esa es una distinción importante, respondió. Me dijo que documentara todo. Fotos, informe del tasador, registros de propiedad. Y que no contactara a Marcus todavía. Hice exactamente eso. La subasta fue en mayo, 4 meses después de aquella noche en Hamilton. Trabajé con una casa de subastas en Toronto especializada en coches de colección. Decidimos vender 5 de los 7 vehículos. Me quedé con el Bel Air y el Maverick, los dos que el tasador había descrito como más manejables, lo cual sonaba práctico, pero también como algo que mi padre habría entendido. No le dije nada a Marcus hasta 2 semanas antes de la subasta. Mi abogada me explicó que legalmente debía notificarle como coejecutor del patrimonio. Ella redactó la carta. Precisa. Completa. Sin una sola palabra emocional. Él llamó 20 minutos después de recibirla. No contesté. Volvió a llamar. Tampoco respondí. Luego escribió. Tenemos que hablar de esto. Llámame. Se lo mostré a mi abogada. No estás obligada a hablar con él directamente, dijo. Todo puede pasar por mi oficina. Me pareció bien. Durante 3 días siguió escribiendo. Primero exigente. Luego confundido. Luego una versión conciliadora que reconocí de la infancia. El tono que usaba cuando quería algo y se le habían acabado las opciones. Decía que había habido un malentendido. Que no sabía la magnitud de lo que había en el edificio. Que el patrimonio debía revisarse. Mi abogada respondió por mí. La propiedad había sido transferida legalmente. Los contenidos eran míos. La subasta seguiría adelante. El Shelby GT500 se vendió por $480,000. El Plymouth Cuda convertible por $310,000. El Camaro por $190,000. Los otros dos sumaron casi $300,000. Estaba sentada en la sala de subastas con un blazer de $60 comprado en una tienda de segunda mano en Vestale. Y vi subir los números en la pantalla. Sentí algo que hacía mucho no sentía, que estaba exactamente donde debía estar. El total neto, después de comisiones e impuestos, fue de poco menos de 1,1 millones. Y esto es lo que hice con ese dinero, porque sé que eso es lo que quieres saber. Primero, le devolví a mi tío lo que me había dado, no dinero que él me hubiera prestado, sino algo más importante, las horas de aquellas llamadas en invierno, cuando yo estaba durmiendo en un colchón inflable en un edificio de concreto. Le pagué un viaje que llevaba años posponiendo. Intentó rechazarlo. Le dije que mi padre habría querido que fuera. Después, mantuve a mi abogada de forma permanente. Fue útil cuando Marcus impugnó la transferencia del patrimonio. No tuvo éxito. Le costó más en honorarios legales de lo que habría costado aceptar lo que había ocurrido, lo cual, honestamente, lo describe bastante bien. Luego compré un pequeño condominio en Hamilton, a 2 kilómetros del edificio industrial, en un barrio que apenas empieza a convertirse en algo. Está a mi nombre, solo mío. Y lo más importante, invertí parte del dinero en una pequeña firma de contabilidad y servicios financieros en Hamilton cuyo dueño buscaba socio.
Yo había sido empleada toda mi vida. Conocía el trabajo. Conocía los números. Lo que no sabía hasta aquella noche de febrero era que también era alguien capaz de decidir sola en un edificio frío a medianoche y seguir esa decisión hasta el final. Ahora lo sé. Marcus y yo no hablamos. Antes pensaba si eso era triste. He dejado de pensarlo la mayor parte del tiempo. Existe una versión de esta historia en la que siento culpa, en la que dudo de todo, en la que pienso que debería haberlo llamado antes o dividido el dinero o hecho las cosas de otra manera. He visitado esa versión. No me quedé. Lo que siguió volviendo, meses después, fue algo que me dijo mi tío, que mi padre era más complejo de lo que ninguno de sus hijos entendía, y que a veces lo que la gente deja atrás no es lo que parece. Pienso en las fundas de algodón de los coches, en lo bien ajustadas que estaban, en que alguien pensó en la preservación, en el largo plazo, en la posibilidad de que algún día alguien levantara la esquina y viera lo que había debajo. Creo que mi padre sabía que sería yo. No puedo probarlo, pero lo creo. Ahora duermo bien. El condominio tiene buenas ventanas, y las dejo abiertas cuando el clima lo permite. En las mañanas despejadas puedo ver la escarpa desde la cocina. Los fines de semana conduzco el Bel Air cuando las carreteras están secas. No sé mucho de coches, pero estoy aprendiendo.